A pesar de haber debutado en pay-per-view con una victoria, el impulso sobre Goldberg no fue de inmediato, quizás porque nadie esperaba que su popularidad fuera tan grande, pero había que sacar provecho de ello. El equipo creativo se tomó su tiempo para impulsarlo de a pocos. La calidad de oponentes para Goldberg mejoró ligeramente con victorias sobre luchadores como Stevie Ray y Men. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling y Punto. El día de hoy, como cada jueves, un nuevo episodio del programa en donde repasamos, comentamos y recordamos un hecho, evento o semblanza relacionada a algún personaje de nuestro deporte espectáculo, sin importar las siglas ni los colores. Antes de comenzar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y sobre todo en TikTok. He recibido varios mensajes del por qué el podcast no salió el jueves anterior, el jueves 26 de septiembre. El podcast no salió por un motivo inesperado. Adelita trascendió, se fue. Adelita ya no está con nosotros físicamente y no se pudo llevar el programa a cabo. Sepan disculpar la ausencia, sepan entender el momento, pero vamos a hacer lo posible para que de ahora en adelante podamos seguir sonriendo a pesar de que las circunstancias no sean las más apropiadas. Sé que para la familia ha sido un golpe durísimo, pero tenemos la satisfacción de que Adela ha dejado una familia forjada por los siglos de los siglos. Amén. Su alegría siempre nos va a acompañar, su recuerdo siempre estará con nosotros, y agradecerles las muestras de cariño a las personas que pudieron acompañarnos, agradecerles a todos ese afecto. No quería dejar pasar esta oportunidad. Y disculpen si es que no se contestaron a tiempo los mensajes, pero son situaciones de la vida que ocurren. Hay que seguir, tenemos que hacerlo. Ella lo hubiese querido así. Y bueno, vamos a darle un nuevo episodio más a este canal de YouTube dedicado a este episodio y todos los que vendrán para Adelita. Bueno, una noche de finales de diciembre de 1998, pocos días antes de Año Nuevo, el invicto de Bill Goldberg estaba en juego, tanto esa racha inflada de 173 victorias, junto con el campeonato peso pesado mundial de WCW ante Kevin Nash. Goldberg parecía imparable hasta que apareció Big Sexy. Goldberg era el símbolo de WCW y podía llamarlo el sinónimo perfecto para la compañía de Ted Turner. Pero como dice la canción, todo tiene su final, nada dura para siempre. Así que hoy en el programa vamos a conversar un poco sobre los motivos del fin de la racha de Goldberg. Así que comencemos. La 16ª entrega de Starrcade tuvo lugar el 27 de diciembre de 1998. En este pay-per-view teníamos un atractivo main event entre Bill Goldberg defendiendo el campeonato mundial de la empresa ante Kevin Nash. En ese momento Goldberg ya había ganado el campeonato de los Estados Unidos y había acumulado un montón de victorias y sobre todo estaba invicto. Vamos a repasar rápidamente esta cartelera con luchitas interesantes, como por ejemplo el opening, Kid Bane derrotando a Rey Mysterio y a Juventud Guerrera en una lucha de triple amenaza para retener el campeonato peso crucero de WCW. Inmediatamente Eddie Guerrero retaría a Kidman para una lucha ahí nomás seguidito, y Kidman defendería con orgullo su título derrotando también a Eddie Guerrero. Norman Smiley derrotó a Prince Iaukea
Perry Saturn derrotó al Gato acompañado de Sonny Ono. Brian Adams y Scott Norton acompañados con Vincent derrotaron a Fit Finlay y a Jerry Flynn. Conan derrotó a Chris Jericho reteniendo el campeonato mundial de televisión de WCW. Eric Bischoff derrotó a Ric Flair. Diamond Dallas Page derrotó al Gigante. Y bueno, tocaría la hora del main event. Siendo totalmente sincero, según palabras de Goldberg en un programa de WWE, una de las ventajas de la racha era que era orgánica. No sabía qué estaba pasando y cada vez que iba a una arena para Nitro, para Thunder o para un live show, pensaba que la podía perder. Goldberg debutó en televisión con una victoria ante Hugh Morrus el 22 de octubre de 1997 en Monday Nitro. Esa noche casi nadie podría haber predicho cómo se desarrollarían los siguientes 15 meses para el recién llegado a las ligas mayores. Varias victorias de Goldberg sobre jobbers, porque esa es la verdad, convirtieron de forma gradual a este novato en todo un fenómeno en la época de los 90. El ascenso de Goldberg y la racha invicta que lo impulsó se convirtieron en uno de los fenómenos más inesperados del negocio, tanto para WCW y sobre todo para su competencia, la Federación Mundial de Lucha. La mayoría sabía poco del luchador en los primeros meses de su llegada y con pocos combates televisivos no había forma de saber qué era lo que seguía para Goldberg. Aplastaba a algunos de los luchadores menos valorados de WCW semana tras semana, pero casi no decía nada y parecía tener una sola palabra que lo describía: intensidad. A pesar de su primera victoria en el pay-per-view Starrcade en 1997 sobre Steve Mongo McMichael, Goldberg no fue impulsado de inmediato. Quizás porque nadie esperaba que su popularidad explotara tan rápido, pero había que sacar provecho de ello. El equipo creativo no perdió el tiempo y lo empezó a impulsar de a pocos. La calidad de oponentes para Goldberg mejoró ligeramente con victorias sobre luchadores como Stevie Ray, el hermano de Booker T, y Meng. A principios de 1998, uno de los periodos más relevantes y rentables en la lucha libre profesional, los fans de WCW apoyaban firmemente a Goldberg. Seguir la racha de victorias se estaba volviendo una tendencia popular entre ellos. Cada cartel llevaba el número de la cantidad de victorias de Goldberg y era innegable su popularidad. La compañía tenía que mantener este impulso a como dé lugar. Cuando Goldberg derrotó a Chase Tatum en el programa de WCW Saturday Night, Mike Tenay, quien en ese momento era comentarista del programa, dijo que esta victoria era la número 53 de la racha. Con el paso de los meses y la clásica frase de Goldberg de ¿quién es el siguiente?, los comentaristas de WCW como Mike Tenay, Tony Schiavone y Bobby the Ray Heenan comenzaron a tomarse aún más libertades con el historial de victorias. A pesar de las especulaciones de que WCW inflaba intencionalmente sus victorias, es difícil saberlo. Era tanta la falta de información ante la cantidad de luchas oficiales que cuando Goldberg derrotó a Conan en el pay-per-view Great American Bash en junio, WCW inexplicablemente decidió celebrar la victoria de Goldberg, la número 106 desde su debut, pero atribuyendo esta victoria como si fuese la número 100. Aunque esta confusión no apagó el entusiasmo de los fans, las cosas seguían prácticamente igual. Antes de enfrentarse a Kevin Nash en el main event de Starrcade, Goldberg ya había sufrido una derrota ante un luchador de nombre Chad Fortune. Hay que mencionar de que antes de su debut televisivo, Goldberg compitió en 6 luchas dentro de carteleras de WCW en dark matches entre junio y julio de 1997. Hice de aquí exactamente el 24 de julio del 97, en una grabación de Saturday Night, en un dark match, Goldberg fue derrotado por Chad Fortune y esta lucha se dio antes de su debut televisivo. El booker para esta lucha fue el miembro de los Cuatro Jinetes, Arn Anderson, quien antes del combate ya había decidido que Fortune debía ganar.
Goldberg, al ser un novato y al no tener la experiencia en el negocio, no tuvo ningún problema con esto, ya que igual, si ganaba o perdía, iba a recibir el mismo pago de todas formas. Según Fortune, se produjo un intercambio de golpes. Al final, Fortune ejecutó un body press desde la tercera cuerda, lo suficientemente potente como para poder cubrir a Goldberg y llevarse la cuenta de 3. Un Goldberg frustrado golpeó la lona con varios puñetazos, y eso lo pueden ver en el videíto que está disfrutando en este momento. La victoria de Fortune ocurrió meses antes de que WCW decidiera que Goldberg debería tener una racha ganadora muy extensa. Por lo tanto, cuando la racha se hizo más famosa en el transcurso de 1997 y 1998, la victoria de Fortune obviamente se omitiría de los registros, ya que pocas personas tenían conocimiento de la existencia de este combate. Incluso, para que ustedes no piensen que este es un mito, el mismo Chad Fortune fue entrevistado en un podcast y se le preguntó sobre esto y cita lo siguiente: Goldberg y yo trabajamos juntos en varias cosas en el Power Plan de WCW, así que luchamos en un dark match y el booker era Arn Anderson. Anderson me dijo: Chad, tú vas a ganar esta noche. Así que no tuvimos problema en hacer el combate, tuvimos una lucha bastante decente, hicimos lo que teníamos que hacer y listo. No le di mucha importancia hasta que Bill Goldberg dijo en su libro, años después, que yo fui quien lo derrotó por primera vez. Nadie sabría realmente que Goldberg perdió, excepto el mismo Goldberg, Arn Anderson y mi persona. Un día, aproximadamente un año después de esta primera victoria, estábamos en Nitro y estaban intentando calcular el récord de la racha. Estaban contando y mencionando a los chicos y me acerqué a ellos y les dije: bueno, a mí no me ganó, y nos reímos muchísimo. Bueno, habiendo hecho esta salvedad, nos toca hablar de la segunda derrota de Goldberg, pero la más mediática, la que todo el mundo recuerda, ante Big Sexy Kevin Nash. El combate en sí fue bastante regular para un combate sin descalificación, sobre todo teniendo en cuenta que las luchas de Goldberg son un 99.9% iguales. No ocurrió nada memorable hasta que Disco Inferno y Bam Bam Bigelow interfirieron y distrajeron al nativo de Atlanta. Scott Hall, vestido como un agente de seguridad, utilizó un stun gun para inmovilizar a Goldberg y darle ventaja a su amigo Nash. Un stun gun, por si acaso, es un arma de electrochoque, un dispositivo que incapacita temporalmente a una persona mediante una descarga eléctrica. Ojo que no está diseñado para causar lesiones graves, sino para interrumpir las funciones musculares o infligir un poco de dolor. Después de que Scott Hall le pusiera en el stun gun en el pecho a Goldberg y se escuchara una descarga eléctrica, Goldberg estaba a merced de Kevin Nash. Goldberg sería puesto en la posición del Jackknife Powerbomb para que Kevin Nash lo pudiese cubrir, y la racha de 173 victorias había terminado. Un récord impresionante que Goldberg había mantenido durante 461 días. Ahora, esta primera derrota oficial, digámoslo así, también fue un gran problema debido a lo larga que había durado la racha. Siendo 2025, se debaten los pros y los contras de darle la victoria a Kevin Nash o a otro talento. La idea tras la decisión era restablecer a la nueva orden mundial como la facción heel leader, preparando a Bill Goldberg para abrirse paso entre ellos y recuperar el brillo que, a pesar de la racha, estaba perdiendo de a pocos. Muchos señalan que tras la derrota de Goldberg pasaron muchas cosas en WCW. Incluso señalan también algunas personas que el término de la racha fue una mala decisión que llevó a WCW al debacle. Yo opino diferente. Para mí fue solo una mala decisión, no más. Tampoco vamos a ser exagerados. Kevin Nash ha hablado sobre este tema muchas veces, incluyendo una entrevista bastante extensa
con Sport Illustrated, refiriéndose a que la derrota de Goldberg tenía que ser complementada con lo sucedido en el Finger Pug of Doom. Cita lo siguiente Big Sexy: es como que el Finger Pug of Doom dicen que terminó con WCW. Bueno, no fue así. ¿De qué otra manera íbamos a montar una fábrica de heels para que Goldberg pudiese destrozarla? Lo único válido era la nueva orden mundial, y el plan era de que Goldberg destruyera a cada uno de sus miembros. Era una idea con mucho sentido, pero mal ejecutada. Si hacemos memoria, si vamos más atrás, el NWO en el pasado estableció babyface creíbles para WCW, gente como DDP, Sting y el mismo Goldberg. El nuevo orden mundial jugó un papel fundamental para que Goldberg alcanzara la cima. Tuvo que derrotar a Scott Hall la misma noche que venció a Hulk Hogan en el Georgia Dome, y es una fórmula comprobada que ya había funcionado en el pasado y era válido volver a intentarlo. Mucho se habla del comité de booking de WCW, que fue Kevin Nash quien decidió en ese momento autobuquearse para, digamos, derrotar a Goldberg. Pero Eric Bischoff lo ha explicado ya muchas veces, esta decisión de poder terminar la racha en su podcast. Y cita lo siguiente: llevábamos un par de meses hablando de ello, si mal no recuerdo. Como ya he comentado en programas anteriores, nos estábamos quedando sin rivales para Goldberg. Una vez que llegamos al punto, sea lo que fuere, de 173 victorias o quizás un poco más, llegamos a un punto en el que tuvimos que empezar a contar historias. Tuvimos que ampliar el proceso narrativo con Bill. Sabíamos que era necesario por la tremenda popularidad que tenía. Probablemente fue meses antes que empezamos a hablar y a tomar en serio de quién podría ser esa persona que podía derrotar a Goldberg. Siempre tenía que ser Kevin Nash. La verdad, no estoy muy seguro de eso. Estábamos explorando muchas opciones en aquel momento, pero debido a lo que estaba sucediendo y al gran tamaño y también popularidad de Kevin Nash, era el más creíble para contar esa historia y llevarse la primera victoria de Goldberg. Tenía que haber un final de esta racha invicta en algún momento. Alguien tiene que derrotar al monstruo. Nadie es invencible para siempre y eventualmente alguien siempre da un paso al frente para conquistar a la bestia. Lo mismo ocurrió con la racha invicta del Undertaker en WrestleMania. Ninguna decisión contentaba a todos, pero se priorizaba la credibilidad. El fin de la racha de Goldberg se ha ganado un lugar muy importante en la historia de la lucha libre, ya que, bueno, Goldberg era un personaje desarrollado 100% por WCW. Su entrada, su música, los policías, los fuegos artificiales que lo rodeaban, el humo saliendo de sus fosas nasales, de su boca, todo eso era Goldberg. Pero la idea se ejecutó mal. El que Goldberg perdiera la racha venía de la mano con el Finger Pug of Doom. Lamentablemente, Goldberg se lesionó. Si Goldberg se hubiera mantenido sano y hubiera pasado por la recién formada NWO, quizás veríamos las cosas de otra manera. Quizás podríamos recordar el Finger Pug of Doom como el inicio de una gran historia entre Goldberg y Hollywood Hogan parte 2. O quizás habría sido la misma decepción. No lo sabremos nunca. Lo que sí sabemos es que el verdadero legado de esta historia es ese tremendo potencial que se desaprovechó, lo cual es notable considerando a todo el talento involucrado. La victoria de Kevin Nash sobre Goldberg no pudo lograr su propósito por esta lesión. Nash le entregó luego el título a Hogan y la situación solo empeoró. Una historia de lo que pudo haber sido y no fue. Hacia el final de su carrera en WCW, Goldberg comenzó a sufrir algunas derrotas. Ya no era ese monstruo, ya no era ese mito, era un simple mortal. Bret Hart se enfrentó a Goldberg en Nitro el 25 de octubre y lo derrotó. Se enfrentaron también en Starrcade de 1999 y lo derrotó. Se enfrentó también
en Nitro del 20 de diciembre a Bret Hart y lo venció. Goldberg perdió una lucha de contendiente número 1 ante Jeff Jarrett, Canyon, Scott Steiner el 10 de julio en Nitro. El 24 de julio Booker T derrotaría a Goldberg en el pay-per-view New Blood Rising. Kevin Nash y Scott Steiner tenían una lucha donde Goldberg también perdió. El 4 de septiembre del 2000 en Nitro también Goldberg perdería ante Kevin Nash, Bill Russo, Jeff Jarrett y Scott Steiner. En Fall Brawl del año 2000 Big Papa Pump derrotaría a Goldberg. Y ya para finalizar, en el último pay-per-view de WCW en WCW Sing del año 2001, Bob Bowell y Les Luger derrotarían a Goldberg en una lucha en parejas. Entonces, como hemos visto, como hemos escuchado, la racha de Goldberg pudo haber sido aprovechada de una mejor manera. Yo la verdad difiero de Eric Bischoff. Goldberg debió terminar sus días invicto en WCW. Al igual que el Taker debió irse invicto en WrestleMania. Porque no construyes a una persona por tanto tiempo para nada. O sea, Kevin Nash era la persona creíble para ganarle a Goldberg. Sí, claro, por supuesto. Pero siempre en este negocio se habla del merecimiento. Pero lamentablemente, pues, si fuera por el merecimiento, hay varios luchadores que merecerían un título mundial y nunca lo han tenido. Entonces Goldberg fue un producto televisivo, un producto que vendía mercancía, y obviamente la racha, sea la cantidad de luchadores que sean, ayudó a ese propósito. Ayudó muchísimo. Pero lamentablemente una lesión nos alejó de una posible historia de un Goldberg contra Hogan 2.0. Hubiese servido bastante, entiendo la lógica de poder hacerlo, pero lamentablemente la idea se ejecutó después de la lesión de Goldberg muy mal. Malísima. Malísima. Así que bueno, he querido tocar este tema el día de hoy, ya considerando que Goldberg va a tener su última lucha en Saturday Night Main Event el mismo día que All In. Va a ser la misma lucha de siempre. No creo que gane el título, salvo que Triple H quiera fastidiar a Tony Khan y hacer de que el fin de semana, en vez de que la gente hable de All In, hable de que Goldberg en su último combate ganó el campeonato peso pesado. Todo es posible. Así que bueno, agradezco a todas las personas que han escuchado el programa el día de hoy. Nos vamos a encontrar como siempre cada jueves en este humilde espacio. Agradezco una vez más la paciencia, el cariño a todas las personas que me han escrito al interno, que han preguntado qué pasó, por qué no salió el programa el jueves. Se agradece muchísimo. Y nada, tenemos que seguir porque es así. Un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.